Tal vez hoy estás viendo este video porque necesitas una palabra que no venga del miedo, de la desesperación o del desánimo, sino directamente de aquello que la Biblia ha enseñado durante generaciones, que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando, aunque tus ojos todavía no puedan verlo. Si hoy sientes que las fuerzas se están acabando, quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar la manera en que estás viendo todo lo que ocurre en tu vida. Hay momentos en los que el corazón se cansa de esperar. Hay días en los que despertamos con la sensación de que todo está cuesta arriba, de que los sueños se alejan, de que las oraciones parecen quedarse en el techo y de que las respuestas nunca llegan. Quizá has llorado en silencio para que nadie note el peso que llevas dentro. Quizá has sonreído frente a los demás, mientras por dentro sentías que te estabas derrumbando poco a poco. Si alguna vez te has sentido así, quiero decirte algo desde el comienzo de este mensaje. No estás solo. Lo que estás viviendo no significa que Dios se haya olvidado de ti. Muchas veces, los momentos de mayor confusión son también aquellos en los que Él está preparando algo que todavía no alcanzamos a comprender. Por eso te pido que abras tu corazón durante los próximos minutos. Escucha con atención cada enseñanza, cada reflexión y cada pasaje de la palabra, porque puede que hoy encuentres exactamente la esperanza que llevabas tanto tiempo buscando. Antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor que puede convertirse en una gran bendición para muchísimas personas. Si este mensaje toca tu corazón, regálale un me gusta al video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y escribe en los comentarios la frase «Dios sigue conmigo». Parece un gesto muy sencillo, pero cada interacción ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que quizá hoy están pasando por un momento muy difícil y solo tienen este espacio para acercarse a Dios y encontrar un mensaje de esperanza. Parte 1. Cuando todo parece salir mal, Dios todavía está escribiendo tu historia. Hay una sensación que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, pero que muy pocas personas saben explicar con palabras. Es esa sensación de levantarse por la mañana sin entusiasmo, de mirar alrededor y pensar que, sin importar cuánto te esfuerces, las cosas simplemente no funcionan. Es el sentimiento de tocar una puerta y verla cerrarse, de esperar una llamada que nunca llega, de luchar por un sueño que parece alejarse cada vez más, de orar durante semanas, meses o incluso años, sin notar ningún cambio. Si hoy te encuentras en ese punto de tu vida, quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decirte, porque es posible que estés interpretando tu situación de una manera completamente diferente a como Dios la está viendo. Nosotros solemos medir nuestra vida por los resultados inmediatos. Si algo sale bien, pensamos que Dios está con nosotros. Si algo sale mal, creemos que Él nos abandonó. Si las puertas se abren, sentimos confianza. Si se cierran, inmediatamente aparecen las dudas, pero la Biblia nos muestra una realidad completamente distinta. Dios nunca ha necesitado que todo parezca perfecto para comenzar una de las historias más extraordinarias. Piensa por un momento en cuántas personas de la Biblia atravesaron temporadas donde absolutamente nada parecía tener sentido. José soñó con un futuro maravilloso, pero antes de llegar a él, fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo. Fue separado de su padre. Terminó sirviendo en una tierra desconocida. Cuando parecía que finalmente su situación mejoraba, fue acusado injustamente y enviado a prisión. Si alguien hubiera observado únicamente esos acontecimientos, probablemente habría llegado a una conclusión muy rápida. Todo le está saliendo mal. Sin embargo, esa conclusión habría sido completamente equivocada, porque mientras José pensaba que su vida se estaba desmoronando, Dios estaba acomodando cada pieza del rompecabezas. Lo que parecía una cadena de desgracias era, en realidad, el camino hacia el propósito que Dios tenía preparado desde mucho antes. Y esto nos enseña algo profundamente importante. Muchas veces confundimos el proceso con el destino.
Creemos que porque hoy estamos atravesando dificultades, así será siempre. Pensamos que un capítulo difícil define el resto del libro. Pero Dios jamás escribe historias completas utilizando solamente un capítulo. Él siempre ve el final desde el principio. Nosotros solamente vemos el momento presente. Por eso tantas veces sentimos desesperación, porque intentamos comprender toda nuestra vida observando únicamente una pequeña parte de ella. Imagina a alguien que entra a una sala de cine justo cuando la película está en el momento más triste. Todos lloran. El protagonista parece derrotado, nada tiene solución. Si esa persona saliera inmediatamente del cine, diría que la película terminó de la peor manera. Pero estaría completamente equivocado. Simplemente no esperó hasta el final. Eso mismo sucede muchas veces con nuestra vida espiritual. Queremos sacar conclusiones cuando Dios todavía no ha terminado de escribir la historia. Y aquí aparece uno de los mayores errores que podemos cometer. Pensar que el silencio de Dios significa ausencia. Son cosas completamente diferentes. Hay temporadas donde Dios parece guardar silencio. Las oraciones parecen no tener respuesta. Las circunstancias permanecen iguales. Los problemas siguen allí. Las lágrimas continúan cayendo. Y entonces nuestro corazón comienza a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué otros avanzan mientras yo sigo esperando? ¿Por qué todo parece salir bien para los demás y tan complicado para mí? Son preguntas humanas, preguntas sinceras, preguntas que incluso muchos hombres y mujeres de Dios hicieron a lo largo de la Biblia. Lo maravilloso es que Dios nunca rechazó una pregunta hecha con un corazón sincero. Él comprende nuestras luchas, conoce nuestras emociones, sabe perfectamente cuánto pesa la incertidumbre, pero también sabe algo que nosotros todavía desconocemos. Él conoce el propósito detrás de cada espera. Hay una diferencia enorme entre esperar sin propósito y esperar mientras Dios está preparando algo. Desde nuestra perspectiva, parecen exactamente iguales, pero desde la perspectiva del cielo son completamente distintas. Porque mientras nosotros solamente vemos demora, Dios está viendo preparación. Mientras nosotros vemos obstáculos, Él está formando carácter. Mientras nosotros sentimos pérdida, Él está desarrollando fortaleza. Mientras nosotros pensamos que todo terminó, Dios apenas está comenzando una nueva etapa. Y esto nos lleva a recordar unas palabras que han dado esperanza a millones de personas alrededor del mundo. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, encontramos esta maravillosa promesa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Observa cuidadosamente algo muy interesante. Dios no dice que el camino será sencillo. Tampoco promete que nunca habrá dificultades. Lo que promete es el final. Promete el propósito. Promete que sus pensamientos siguen siendo de paz incluso cuando nuestra realidad parece completamente diferente. Y esto cambia nuestra manera de enfrentar los problemas, porque ya no caminamos dependiendo únicamente de lo que vemos. Comenzamos a caminar confiando en lo que Dios prometió. Vivimos en una época donde todo parece inmediato. Si queremos hablar con alguien, basta con enviar un mensaje. Si necesitamos información, aparece en cuestión de segundos. Nos hemos acostumbrado tanto a la rapidez que cuando Dios nos hace esperar, sentimos que algo está mal. Pero Dios nunca ha trabajado con el reloj de la impaciencia humana. Él trabaja con el tiempo perfecto, y aunque esa respuesta no siempre nos gusta, una y otra vez la Biblia demuestra que los tiempos de Dios producen resultados mucho mejores que los nuestros. Abraham tuvo que esperar durante muchos años antes de ver cumplida la promesa. Moisés pasó décadas en el desierto antes de comenzar la misión para la que había sido llamado. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Cada uno de ellos conoció la espera. Cada uno experimentó momentos donde parecía que nada avanzaba. Sin embargo, ninguno de esos años fue tiempo perdido. Todo estaba formando el corazón
que necesitarían para sostener aquello que Dios les entregaría más adelante. Porque existe una verdad que muchas veces olvidamos. Dios está mucho más interesado en la persona en la que te estás convirtiendo que solamente en el lugar al que quieres llegar. Nosotros solemos pedir cambios de circunstancias. Dios muchas veces comienza cambiando nuestro corazón. Nosotros pedimos que desaparezcan los problemas. Él utiliza algunos de esos problemas para fortalecer nuestra fe. Nosotros queremos respuestas rápidas. Él quiere una transformación profunda. Y aunque ese proceso puede parecer lento, produce frutos que permanecen durante toda la vida. Quizá hoy estás atravesando un momento donde todo parece detenido. Tal vez sientes que llevas demasiado tiempo esperando una oportunidad, una respuesta, una restauración o un nuevo comienzo. Es posible que incluso hayas pensado en rendirte, que hayas llegado a creer que ya hiciste todo lo posible, que tus fuerzas comenzaron a agotarse. Si ese es tu caso, quiero recordarte algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. El hecho de que todavía no veas el resultado no significa que Dios haya dejado de actuar. Las raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo debajo de la tierra antes de que cualquiera pueda admirar sus ramas. Nadie celebra ese crecimiento invisible, nadie lo aplaude. Sin embargo, precisamente ese crecimiento oculto es el que permite que el árbol permanezca firme cuando llegan las tormentas. Así también trabaja Dios. Muchas de sus obras más grandes comienzan donde nadie puede verlas, en el silencio, en la espera, en las lágrimas, en las noches donde solamente Él conoce las batallas que libras dentro de tu corazón. Y quizá esa sea la razón por la que hoy estás escuchando este mensaje. Porque Dios quiere recordarte que la historia todavía no termina. Todavía quedan páginas por escribir. Todavía quedan promesas por cumplirse. Todavía quedan puertas que Él abrirá en el momento correcto. Todavía quedan bendiciones que hoy ni siquiera puedes imaginar. Lo único que no debes hacer es abandonar el camino antes de tiempo, porque muchas personas renuncian justo antes del momento en que comenzarían a ver aquello por lo que tanto habían esperado. Continúa caminando, continúa confiando, continúa buscando a Dios incluso cuando las emociones te digan lo contrario, porque la fe nunca ha consistido en caminar solamente cuando todo es fácil. La verdadera fe continúa avanzando incluso cuando todavía no puede ver el destino. Y cuando un día mires hacia atrás, descubrirás que aquello que hoy llamabas demora, en realidad era la manera perfecta que Dios tenía para preparar algo mucho más grande de lo que habías imaginado. Parte 2. Lo que hoy llamas fracaso puede convertirse en el comienzo de tu mayor bendición. Existe una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, aunque pocas veces la expresan con palabras. Es una pregunta que nace en los momentos de mayor frustración y que aparece cuando la vida toma un rumbo completamente distinto al que habíamos imaginado. ¿Por qué? Si estoy tratando de hacer las cosas bien, todo parece salir al revés. Quizá alguna vez te has hecho esa misma pregunta. Tal vez comenzaste un proyecto con toda la ilusión del mundo y terminó fracasando. Quizá entregaste lo mejor de ti en una relación y aún así terminaste con el corazón roto. Es posible que hayas trabajado durante años esperando una oportunidad que nunca llegó. O tal vez llevas mucho tiempo luchando contra una situación familiar, económica o personal que parece no tener solución. Cuando vivimos experiencias así, es muy fácil llegar a una conclusión equivocada. Pensamos que el fracaso significa que Dios dejó de guiarnos. Creemos que las puertas cerradas son una señal de abandono. Interpretamos cada dificultad como si fuera una evidencia de que algo está mal con nosotros. Pero la Biblia nos invita a mirar mucho más allá de las apariencias. Dios tiene una manera completamente diferente de construir el futuro de sus hijos. Lo que para nosotros parece una derrota definitiva, muchas veces es solamente una etapa necesaria dentro de un plan mucho más grande. Y esta idea puede cambiar completamente la forma en la que enfrentas los problemas. Porque cuando entiendes
que Dios sigue teniendo el control incluso en medio del caos, comienzas a dejar de vivir dominado por el miedo. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta verdad lo encontramos en la vida de David. Antes de convertirse en rey, David no era visto como un hombre importante. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir al futuro rey de Israel, la familia de David ni siquiera pensó en llamarlo al principio. Mientras todos los hermanos estaban presentes, David seguía cuidando las ovejas. Humanamente hablando, parecía el menos probable. Nadie esperaba grandes cosas de él. Era el hijo que había quedado fuera de la reunión, el joven que aparentemente no tenía posibilidades. Pero Dios no estaba mirando lo mismo que las personas. Mientras los hombres observaban la apariencia, Dios veía el corazón. Y eso nos recuerda una verdad que nunca deberíamos olvidar. Muchas veces, el mundo mide nuestro valor por aquello que hemos logrado. Dios lo mide por aquello que somos delante de Él. Vivimos rodeados de comparaciones. Las redes sociales muestran personas alcanzando metas. Vemos negocios creciendo, familias aparentemente perfectas, historias de éxito, viajes, reconocimientos, y sin darnos cuenta comenzamos a comparar nuestra vida con la de los demás. Entonces aparece un pensamiento peligroso. Parece que todos avanzan menos yo. Ese pensamiento puede convertirse en una carga muy pesada, porque deja de permitirnos disfrutar el proceso que Dios está desarrollando en nuestra propia vida. Cada persona tiene un camino diferente. Cada historia tiene tiempos distintos. Cada propósito requiere una preparación específica. Pretender que todos recorran exactamente el mismo camino sería como pedir que todas las semillas florezcan el mismo día. Eso simplemente no sucede. Hay árboles que crecen rápidamente, otros necesitan muchos más años, pero precisamente esos árboles que tardan más tiempo suelen desarrollar raíces mucho más profundas. Y esa imagen describe perfectamente muchas etapas de nuestra vida espiritual. Hay temporadas donde sentimos que nada cambia. Oramos, esperamos, trabajamos, seguimos adelante. Y aparentemente todo permanece igual. Pero debajo de la superficie está ocurriendo algo extraordinario. Dios está fortaleciendo raíces que más adelante sostendrán bendiciones mucho mayores. Porque existe algo que muchas veces olvidamos. Una bendición sin preparación puede convertirse en una carga. Imagina por un momento que entregas una enorme responsabilidad a alguien que todavía no está preparado para administrarla. Lo que debía ser una bendición termina convirtiéndose en un problema. Dios sabe exactamente cuándo nuestro corazón está listo para recibir aquello que tanto hemos pedido. Y aunque muchas veces deseamos acelerar ese momento, Él conoce el instante perfecto. Por eso algunas respuestas tardan, no porque Dios disfrute hacernos esperar, sino porque Él ama demasiado a sus hijos como para entregarles algo antes del tiempo correcto. Hay personas que hoy recuerdan con tristeza oportunidades que perdieron hace años, empleos que no consiguieron, negocios que fracasaron, relaciones que terminaron, mudanzas que nunca ocurrieron, proyectos que parecían prometedores y terminaron desapareciendo. Durante mucho tiempo pensaron que aquello había sido el peor acontecimiento de sus vidas. Sin embargo, con el paso de los años descubrieron algo sorprendente. Si aquellas puertas se hubieran abierto, jamás habrían llegado a donde hoy están. Lo que en un principio parecía una desgracia, terminó convirtiéndose en una protección. Y esa es otra forma en la que Dios trabaja. Él no solamente abre puertas, también cierra aquellas que podrían alejarnos del propósito que tiene preparado para nosotros. El problema es que nosotros casi nunca entendemos eso en el momento. Cuando una puerta se cierra, nuestra primera reacción suele ser insistir. Queremos abrirla a toda costa. Pensamos que allí está nuestra felicidad. Creemos que allí se encuentra todo aquello que necesitamos. Pero Dios observa mucho más lejos que nosotros. Él conoce caminos que jamás hemos recorrido. Ve peligros que todavía no podemos imaginar. Conoce personas que aún no han llegado a nuestra vida. Sabe exactamente qué decisiones producirán paz y cuáles traerán dolor. Por eso muchas veces responde de una manera que al principio no comprendemos.
Y aquí aparece una enseñanza profundamente importante. La fe verdadera no consiste únicamente en confiar cuando Dios responde como nosotros queremos. La fe madura también aprende a confiar cuando Dios responde de una manera completamente diferente. Eso fue exactamente lo que vivieron muchos hombres y mujeres de la Biblia. Ellos aprendieron que Dios seguía siendo bueno, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Piensa nuevamente en José. Durante años no entendió por qué estaba atravesando tantas pruebas. Probablemente hubo noches donde también sintió tristeza, momentos donde recordó a su familia, instantes donde pudo preguntarse si alguna vez saldría de aquella prisión. Pero mientras José esperaba, Dios estaba moviendo circunstancias que él ni siquiera conocía. En otro lugar estaba preparando el momento exacto para que Faraón tuviera un sueño. Estaba preparando el instante en que alguien recordaría a José. Estaba organizando acontecimientos que terminarían cambiando no solamente la vida de un hombre, sino también la historia de toda una nación. Y eso nos enseña algo extraordinario. Mientras tú solamente puedes ver lo que ocurre delante de tus ojos, Dios está obrando en lugares que todavía desconoces. Quizá hoy está preparando personas que todavía no conoces. Quizá está acomodando situaciones que aún no puedes imaginar. Quizá está abriendo conversaciones donde ni siquiera sabes que se está mencionando tu nombre. Quizá está evitando problemas de los cuales nunca llegarás a enterarte. Muchas veces pensamos que Dios solamente trabaja cuando vemos milagros visibles, pero una enorme parte de su obra ocurre en silencio. Mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras lloras, mientras esperas, mientras piensas que nada está ocurriendo, Él continúa moviendo cada pieza con absoluta precisión. Por eso resulta tan importante aprender a confiar incluso cuando todavía no entendemos. Porque comprender siempre llegará después. La confianza, en cambio, debe aparecer antes. Hay una promesa muy conocida que resume perfectamente esta realidad. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, leemos: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa cuidadosamente lo que dice este pasaje. No afirma que todas las cosas sean buenas. Las pérdidas duelen, las enfermedades preocupan, las despedidas entristecen, las injusticias lastiman, las decepciones existen. La Biblia nunca intenta negar esa realidad. Lo que sí afirma es algo mucho más profundo. Dios tiene el poder de tomar incluso aquellas experiencias difíciles y convertirlas en parte de un propósito mucho mayor. Eso significa que ni una lágrima es desperdiciada, ni una espera, ni una prueba, ni una noche de incertidumbre. Todo puede convertirse en material que Dios utilice para formar una historia llena de esperanza. Quizá hoy todavía no entiendes por qué ocurrió aquello que tanto dolor te produjo. Tal vez esa respuesta llegue dentro de algunos años, o quizás solamente la comprenderás completamente cuando estés delante de Dios. Pero mientras ese día llega, puedes descansar en una certeza. Tu vida no está gobernada por el azar, no depende únicamente de las circunstancias, no está fuera del control de Dios. Él continúa siendo el mismo Señor que abrió el mar, que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, que acompañó a los 3 jóvenes dentro del horno de fuego y que levantó esperanza donde todos los demás solamente veían imposibles. Y si Él pudo escribir finales extraordinarios para tantas personas a lo largo de la Biblia, también puede hacerlo contigo. Quizá el capítulo que hoy estás viviendo sea doloroso. Quizá todavía haya muchas preguntas sin respuesta. Quizá sientas que el cansancio comienza a vencerte. Pero recuerda siempre esto: el capítulo difícil nunca determina el final de la historia cuando Dios es quien sostiene la pluma. Por eso no permitas que un momento de oscuridad te convenza de que el amanecer jamás llegará. Continúa caminando, continúa creyendo, continúa buscando a Dios con un corazón sincero, porque muchas veces, cuando sentimos que todo está perdido, es precisamente cuando el cielo está preparando el comienzo de la bendición
que cambiará nuestra vida para siempre. Parte 3. Dios muchas veces está obrando precisamente cuando tú piensas que todo está en silencio. Hay algo que resulta muy difícil para el ser humano aceptar, no es el sufrimiento en sí mismo. Muchas personas logran soportar momentos difíciles cuando saben cuánto tiempo durarán. Lo verdaderamente complicado es atravesar una temporada sin saber cuándo terminará. La incertidumbre suele pesar más que el propio problema. Cuando conocemos la fecha en que una prueba llegará a su fin, nuestro corazón encuentra fuerzas para resistir. Pero cuando los días pasan, las semanas se convierten en meses y los meses parecen transformarse en años, comienzan a aparecer pensamientos que desgastan el alma. Pensamientos como, tal vez esto nunca va a cambiar, quizá Dios ya no me escucha, a lo mejor mi situación no tiene solución. Y es precisamente en ese punto donde la fe comienza a ser puesta a prueba. Porque creer cuando todo marcha bien resulta relativamente sencillo. Confiar cuando las respuestas llegan rápido también lo es. Pero seguir creyendo cuando el cielo parece guardar silencio requiere una confianza mucho más profunda. Quizá hoy estés viviendo una temporada así. Oras, pero todo parece igual. Lees la Biblia, pero las circunstancias continúan siendo difíciles. Intentas mantener la esperanza, aunque cada nuevo día parece traer un desafío diferente. Si ese es tu caso, quiero invitarte a mirar la historia desde otra perspectiva. ¿Y si el silencio de Dios no significara ausencia? ¿Y si precisamente durante ese aparente silencio fuera cuando Él estuviera realizando algunas de sus obras más importantes? Pensemos por un momento en un agricultor. Después de sembrar una semilla, durante varios días no ocurre absolutamente nada que pueda verse desde la superficie. La tierra permanece exactamente igual. Si alguien observara únicamente lo que aparece delante de sus ojos, concluiría que la semilla nunca comenzó a crecer. Pero esa conclusión sería completamente falsa. Mientras todo parece inmóvil en la superficie, debajo de la tierra está ocurriendo un proceso extraordinario. La semilla comienza a abrirse. Las primeras raíces empiezan a extenderse. La vida se desarrolla lentamente. Todo ocurre en silencio. Todo sucede fuera de la vista de quienes esperan resultados inmediatos. La mayor parte del crecimiento sucede antes de que aparezca el primer brote. Y esa imagen describe de una manera maravillosa cómo Dios suele trabajar en nuestra vida. Muchas veces nosotros solamente queremos ver aquello que ocurre por fuera. Esperamos cambios visibles, queremos respuestas inmediatas, buscamos señales constantes, pero Dios suele comenzar transformando aquello que nadie puede observar. Empieza trabajando en nuestro interior, fortalece nuestra paciencia, moldea nuestro carácter, corrige nuestras prioridades, nos enseña a depender más de Él que de nuestras propias fuerzas. Y cuando ese trabajo invisible comienza a dar fruto, entonces también empiezan a aparecer los cambios visibles. Por eso nunca debemos despreciar las temporadas donde aparentemente nada sucede, porque son precisamente esos momentos los que preparan los mayores milagros. Hay personas que creen que un milagro comienza el día en que todos pueden verlo. Pero muchas veces el milagro empezó mucho antes. Comenzó cuando Dios empezó a mover circunstancias invisibles. Comenzó cuando colocó personas específicas en determinados lugares. Comenzó cuando permitió ciertos acontecimientos que parecían no tener relación entre sí. Comenzó cuando evitó caminos que habrían terminado haciéndonos daño. Nosotros solamente celebramos el resultado final. Dios conoce todo el proceso que hubo antes de llegar allí. Y eso cambia completamente nuestra manera de enfrentar la espera. Porque entendemos que la espera no siempre significa inactividad. La espera muchas veces significa preparación. Existe otro aspecto que pocas veces consideramos. Nosotros solemos pedir que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él sabe que algunas circunstancias solamente cambiarán cuando primero cambie nuestro corazón. Eso puede parecer difícil de aceptar. Sin embargo, basta con observar nuestra propia vida para comprenderlo.
¿Cuántas veces hemos pedido algo con mucha insistencia y años después agradecimos no haberlo recibido en aquel momento? Quizá queríamos un empleo específico, una relación determinada, un negocio concreto, una oportunidad que parecía perfecta. Y cuando el tiempo pasó, descubrimos que aquello no era tan bueno como imaginábamos. Entonces comprendimos que Dios no estaba castigándonos, nos estaba protegiendo. Muchas de las respuestas que hoy lamentamos podrían haber terminado alejándonos del propósito que Dios tenía preparado, porque Él siempre ve mucho más allá del momento presente. Nosotros observamos apenas unos pasos hacia adelante. Él contempla toda la eternidad, y cuando recordamos esta verdad, comenzamos a descansar con mucha más tranquilidad, no porque todos los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque entendemos que nuestra vida está en manos de alguien que nunca pierde el control. Hay una escena muy hermosa en los Evangelios que refleja perfectamente esta realidad. Los discípulos cruzaban el mar cuando una tormenta comenzó a levantarse. El viento aumentó, las olas golpeaban la barca. El miedo empezó a dominar sus pensamientos, y mientras todo eso sucedía, Jesús estaba durmiendo. Imagina por un momento esa escena. Los discípulos pensaban que todo estaba fuera de control. Creían que podían morir en cualquier instante. Sentían que el desastre era inevitable. Pero había un detalle que ellos estaban olvidando. Jesús seguía dentro de la barca. Eso cambiaba absolutamente todo. Porque mientras Él permaneciera allí, la tormenta jamás tendría la última palabra. ¿Cuántas veces nosotros actuamos exactamente igual? Miramos solamente el tamaño de las olas, observamos la fuerza del viento, prestamos toda nuestra atención a los problemas y dejamos de recordar quién está con nosotros. La presencia de Dios no depende de que las circunstancias sean fáciles. Él continúa estando cerca, incluso durante las tormentas más intensas. Y esa verdad produce una paz que el mundo difícilmente puede comprender. Porque nuestra esperanza deja de depender de aquello que ocurre alrededor. Comienza a depender de aquel que prometió acompañarnos todos los días. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús hace una promesa extraordinaria. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Observa cuidadosamente que no dice algunos días. No dice solamente cuando todo salga bien. No dice únicamente cuando tengas fuerzas. Dice todos los días. Eso incluye los días felices, pero también incluye aquellos donde las lágrimas aparecen sin explicación. Incluye los momentos de abundancia y también los días donde parece faltar todo. Incluye las victorias y también las derrotas aparentes, porque Dios nunca condicionó su presencia al estado de nuestras circunstancias. Él permanece fiel, incluso cuando nosotros atravesamos temporadas donde nuestra fe parece debilitarse. Y quizá hoy necesitabas escuchar precisamente eso, porque tal vez has confundido el silencio con abandono. Has pensado que Dios se alejó porque las respuestas no llegaron cuando tú esperabas. Pero la Biblia demuestra una y otra vez que el silencio de Dios nunca significa que Él dejó de actuar. Muchas veces significa que está preparando algo que todavía no puedes comprender. Piensa nuevamente en José dentro de la prisión. Desde allí no podía ver el palacio. No tenía idea de que el día siguiente cambiaría completamente su historia. Ignoraba que Dios estaba acomodando acontecimientos imposibles de imaginar. Si alguien hubiera entrado en aquella prisión unas horas antes de que todo cambiara, habría encontrado exactamente el mismo lugar, las mismas paredes, las mismas cadenas, la misma celda. Aparentemente nada había cambiado, pero en realidad todo estaba a punto de transformarse. Y quizá esa imagen describe la situación de muchas personas que hoy están escuchando este mensaje. Tal vez desde tu perspectiva, nada parece diferente. Sigues enfrentando los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas preguntas. Sin embargo, eso no significa que Dios permanezca inmóvil. Puede que justamente ahora esté preparando el momento que marcará un antes y un después en tu vida.
Puede que esté acomodando piezas que todavía no alcanzas a ver. Puede que esté respondiendo tus oraciones de una manera mucho más grande de la que imaginabas. Por eso nunca permitas que el silencio destruya tu esperanza, porque muchas veces, justo antes del amanecer, la noche parece más oscura, y justo antes de que una promesa se cumpla, la espera suele parecer más larga. No abandones la confianza solamente porque todavía no ves el resultado. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue buscando a Dios cada día, aunque las emociones cambien, aunque las circunstancias parezcan iguales, aunque el miedo quiera convencerte de rendirte. Recuerda siempre que Dios jamás ha dejado una historia a la mitad. Cada promesa que hizo tiene un propósito. Cada proceso tiene un sentido. Cada prueba puede convertirse en una herramienta para fortalecer tu fe. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que, mientras pensabas que el cielo estaba en silencio, Dios estaba escribiendo uno de los capítulos más importantes de toda tu vida. Ese día descubrirás que ninguna espera fue inútil, que ninguna lágrima cayó en vano, que ninguna oración fue ignorada, y entenderás que aun cuando todo parecía detenido, las manos de Dios nunca dejaron de obrar ni por un solo instante. Parte 4. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, todavía puedes confiar en quién es Él. Hay una diferencia muy grande entre entender a Dios y confiar en Dios. Muchas personas creen que solamente podrán tener paz cuando finalmente comprendan por qué ocurrió cada situación difícil de su vida. Piensan que el día en que encuentren todas las respuestas dejarán de sentir dolor. Sin embargo, la realidad nos muestra algo diferente. Hay preguntas que quizá encuentren respuesta con el paso de los años. Otras comenzarán a tener sentido cuando vivamos nuevas experiencias, pero también existen preguntas que probablemente nunca entenderemos completamente mientras estemos en esta tierra. Y eso puede parecer desalentador al principio. Sin embargo, también encierra una enseñanza profundamente liberadora. Nuestra paz no depende de comprender todos los caminos de Dios. Nuestra paz depende de confiar en el carácter de Dios. Porque si solamente confiáramos cuando entendemos todo, entonces nuestra confianza sería muy frágil. Bastaría una situación inesperada para destruirla. Pero cuando aprendemos a confiar en quién es Dios, incluso aquello que todavía no entendemos, deja de robarnos la esperanza. Pensemos por un momento en un niño pequeño, caminando junto a su padre. Muchas veces, el niño no sabe hacia dónde van. No conoce el camino, no entiende por qué toman una calle y no otra. No sabe cuánto falta para llegar. Pero continúa caminando. ¿Por qué? Porque conoce a la persona que lleva su mano. No necesita comprender todo el recorrido. Le basta con confiar en quien lo está guiando. Eso mismo sucede con nuestra relación con Dios. Muchas veces queremos conocer el mapa completo antes de dar el siguiente paso. Queremos saber qué ocurrirá dentro de un año, cómo terminará determinada situación, cuándo llegará la respuesta, dónde aparecerá la solución. Pero Dios casi nunca nos entrega todo el recorrido de una vez. Nos muestra el siguiente paso, después el siguiente, y luego otro más. Así fue como guió a Abraham. Dios no le mostró desde el principio todos los acontecimientos que viviría. Simplemente le dijo que saliera de su tierra y caminara hacia el lugar que Él le mostraría. Imagínate lo que significó aquella decisión. Abraham dejó atrás lo conocido, abandonó la seguridad que tenía, emprendió un camino cuyo destino todavía desconocía. Humanamente hablando, parecía una decisión muy arriesgada. Espiritualmente, era una enorme demostración de confianza. Y quizá hoy Dios también te está invitando a dar un paso de fe. No necesariamente un cambio de ciudad o de país. Puede ser algo mucho más profundo. Tal vez te está llamando a dejar atrás el miedo que llevas cargando durante años. Quizá quiere que abandones el resentimiento que ha ocupado demasiado espacio en tu corazón. Tal vez desea que vuelvas a creer después de tantas decepciones. O simplemente quiere que continúes caminando, aunque todavía no puedas ver el final del camino. Porque Dios sabe que la confianza crece precisamente cuando seguimos avanzando
sin tener todas las respuestas. Vivimos en una cultura que busca controlar absolutamente todo. Queremos planear cada detalle, organizar cada paso, reducir al mínimo cualquier incertidumbre. Y aunque la planificación tiene su lugar, existe un límite al que jamás podremos llegar. Nunca podremos controlar completamente el futuro. Siempre habrá situaciones inesperadas. Siempre aparecerán cambios que no habíamos imaginado. Siempre existirán momentos donde nuestros planes deberán modificarse. Y cuando eso ocurre, tenemos dos opciones: aferrarnos desesperadamente al deseo de controlar todo, o descansar en las manos de aquel que verdaderamente tiene el control. La primera opción produce ansiedad, la segunda produce paz. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque dejamos de cargar un peso que nunca nos correspondió llevar. Muchas personas viven agotadas porque intentan resolver absolutamente todo con sus propias fuerzas. Piensan que si trabajan un poco más, si se preocupan un poco más, si analizan una situación 1000 veces, finalmente encontrarán la solución. Pero la preocupación nunca ha producido paz. La ansiedad jamás ha cambiado el futuro. El miedo nunca ha resuelto un problema. Lo único que consigue es robarnos las fuerzas necesarias para enfrentar el presente. Jesús habló precisamente sobre esto. En el Evangelio, según Mateo capítulo 6, enseñó acerca de la preocupación. Nos recordó que las aves del cielo son alimentadas por Dios, que los lirios del campo reciben un cuidado extraordinario. Y después hizo una pregunta que sigue teniendo un enorme impacto hasta el día de hoy. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es una pregunta sencilla, pero profundamente poderosa, porque nos recuerda que preocuparnos no cambia aquello que está fuera de nuestro control. Lo único que cambia es nuestro interior. Nos roba el descanso, nos quita la alegría, nos hace imaginar escenarios que muchas veces jamás ocurrirán. ¿Cuántas veces hemos sufrido por cosas que finalmente nunca sucedieron? Seguramente muchas más de las que podemos recordar. Nuestra mente tiene una enorme capacidad para fabricar preocupaciones, pero Dios nos invita constantemente a regresar a la confianza, no a una confianza ingenua, sino a una confianza basada en su fidelidad. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos hablando de una idea bonita. Estamos hablando de algo que aparece una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Cuando Israel pensó que estaba atrapado entre el ejército de Egipto y el mar, Dios abrió un camino. Cuando parecía imposible alimentar a miles de personas, Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando Lázaro llevaba varios días en el sepulcro y todos pensaban que ya era demasiado tarde, Jesús llegó y demostró que ni siquiera la muerte tiene la última palabra delante del poder de Dios. Cada una de esas historias nos enseña exactamente lo mismo. Los límites humanos nunca han limitado a Dios. Nosotros vemos imposibles. Él ve oportunidades para manifestar su poder. Nosotros contamos los recursos. Él conoce recursos que todavía no imaginamos. Nosotros medimos las probabilidades. Él actúa mucho más allá de cualquier cálculo humano. Eso no significa que siempre hará exactamente aquello que nosotros esperamos, pero sí significa que jamás dejará de actuar conforme a su sabiduría perfecta. Y cuando entendemos esto, dejamos de exigirle a Dios que siga nuestros planes. Comenzamos a pedirle que nos ayude a seguir los suyos. Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente la manera en que vivimos, porque ya no caminamos dependiendo únicamente de nuestros propios cálculos. Comenzamos a depender de su dirección. Existe una hermosa declaración en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa que este pasaje no dice que entiendas completamente todo. Dice que confíes. Eso significa que habrá momentos donde nuestra lógica nos dirá una cosa, mientras la dirección de Dios parecerá conducirnos por otro camino. Y será precisamente allí donde nuestra fe crecerá más.
porque la fe no consiste solamente en creer que Dios existe. También consiste en creer que su sabiduría supera infinitamente la nuestra. Quizá hoy estás intentando encontrar una explicación para aquello que estás viviendo. Y no tiene nada de malo hacer preguntas. La Biblia está llena de personas que hablaron con Dios desde la sinceridad de su corazón, pero mientras buscas respuestas, no permitas que la falta de comprensión destruya tu confianza. Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho. Piensa en las ocasiones donde abrió puertas inesperadas, en las veces que te sostuvo cuando creías que ya no podías más, en esos momentos donde, mirando hacia atrás, descubriste que Él había estado presente aun cuando tú pensabas que caminabas solo. Nuestra memoria espiritual es una herramienta muy poderosa, porque cuando recordamos la fidelidad pasada de Dios, encontramos fuerzas para confiar en su fidelidad presente. Y esa confianza también nos prepara para el futuro. Quizá dentro de unos meses mires este mismo momento desde una perspectiva completamente diferente. Tal vez descubras que aquello que hoy tanto te preocupa era solamente una parte del camino. Quizá entiendas que Dios estaba formando en ti una paciencia que nunca habrías desarrollado de otra manera, o una humildad, o una fortaleza, o una dependencia de Él mucho más profunda, porque Dios nunca desperdicia ninguna etapa de nuestra vida. Incluso aquellas temporadas que nos parecen más oscuras pueden convertirse en el terreno donde florezcan las enseñanzas más valiosas. Así que, si hoy todavía no comprendes todo lo que está ocurriendo, no permitas que eso te robe la paz. Sigue caminando. Sigue buscando a Dios. Sigue alimentando tu fe mediante su palabra. Sigue recordando sus promesas. Porque llegará el momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que cada paso tenía un propósito. Cada espera tenía un sentido. Cada lágrima estaba siendo utilizada por Dios para formar una persona mucho más fuerte, más sabia y más cercana a Él. Y cuando ese día llegue, comprenderás que confiar en Dios siempre fue una decisión mucho más segura que confiar únicamente en tu propia capacidad para entender lo que estaba sucediendo. Parte 5. Las pruebas no llegaron para destruirte, llegaron para revelar la fortaleza que Dios ha puesto dentro de ti. Hay una idea que muchas personas han aceptado sin darse cuenta, y es una idea que puede robarles la esperanza durante años. Consiste en creer que cada dificultad es una señal de derrota, que cada problema significa que algo salió mal, y que cada prueba demuestra que Dios se alejó. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia descubrimos exactamente lo contrario. Las personas que Dios utilizó de una manera extraordinaria casi nunca llevaron una vida libre de dificultades. De hecho, pareciera que cuanto mayor era el propósito que Dios tenía para ellas, mayor también era el proceso de preparación que atravesaban. Eso puede resultar sorprendente, porque nosotros solemos pensar que una vida cerca de Dios debería estar llena únicamente de tranquilidad. Esperamos que desaparezcan todos los problemas, que nunca existan obstáculos, que las respuestas lleguen inmediatamente. Pero Dios nunca prometió una vida sin pruebas. Lo que sí prometió fue algo mucho más valioso. Prometió caminar junto a nosotros mientras atravesamos cada una de ellas. Y esa diferencia cambia completamente la manera en que enfrentamos las dificultades, porque ya no vemos los problemas como una evidencia de abandono. Comenzamos a entenderlos como oportunidades donde Dios puede fortalecer nuestra fe. Piensa por un momento en cómo se forma el oro. Cuando el oro es extraído de la tierra, todavía contiene muchas impurezas. A simple vista puede parecer una piedra sin demasiado valor, pero después comienza un proceso intenso. Es llevado al fuego. Las altas temperaturas eliminan aquello que no pertenece al oro. Lo que permanece después del proceso es mucho más puro, mucho más fuerte y mucho más valioso. Algo parecido ocurre con nuestra vida espiritual. Ninguno de nosotros disfruta atravesar momentos difíciles. Nadie pide voluntariamente una temporada de incertidumbre. Nadie desea experimentar pérdidas, decepciones o largas esperas.
Pero Dios tiene la capacidad de utilizar incluso esas experiencias para quitar de nuestro corazón aquello que nos impide crecer. Muchas veces elimina el orgullo, otras veces trabaja nuestra paciencia, en ocasiones fortalece nuestra humildad, también desarrolla nuestra perseverancia, y poco a poco comienza a formar una persona completamente diferente. Quizá tú mismo puedas mirar hacia atrás y recordar alguna prueba que en su momento parecía imposible de soportar. Mientras la vivías, pensabas que nunca terminaría. Creías que no tendrías fuerzas para seguir adelante, pero aquí estás. Has llegado hasta este momento, y aunque seguramente todavía existan desafíos en tu vida, también puedes reconocer algo muy importante. No eres la misma persona que eras antes de atravesar aquella experiencia. Ahora entiendes cosas que antes no comprendías, valoras aspectos que antes pasaban desapercibidos. Has aprendido a depender mucho más de Dios, y esa transformación tiene un enorme valor, porque Dios no solamente está interesado en resolver nuestros problemas, también desea transformar nuestro corazón. Existe una diferencia enorme entre recibir una bendición y estar preparado para administrarla. Imagina que una persona recibe una enorme responsabilidad sin haber desarrollado disciplina. Probablemente terminará perdiéndola. Ahora imagina que otra persona primero aprende paciencia, humildad, sabiduría, dominio propio, y solamente después recibe esa misma responsabilidad. Las posibilidades de conservarla serán mucho mayores. Dios conoce perfectamente esta realidad, por eso muchas veces primero forma al hombre antes de entregar la misión. Primero fortalece el corazón antes de abrir la puerta. Primero desarrolla el carácter antes de conceder la bendición. Y aunque durante el proceso no siempre lo comprendemos, después descubrimos que era exactamente lo que necesitábamos. Hay un personaje de la Biblia cuya historia refleja esta verdad de una manera extraordinaria. Me refiero a Job. Cuando pensamos en Job, inmediatamente recordamos sus pruebas. Perdió bienes, perdió parte de su familia, perdió su salud, fue incomprendido por quienes estaban cerca de él. Incluso hubo momentos donde las preguntas parecían superar las respuestas. Humanamente hablando, cualquiera habría pensado que su historia había terminado. Pero el libro de Job nos deja una enseñanza inmensa. Las circunstancias nunca definieron quién era Job delante de Dios. Su valor no dependía de aquello que poseía. Su identidad no estaba basada en sus riquezas. Su relación con Dios era mucho más profunda que todo aquello que podía perder. Y esa es una lección que todos necesitamos aprender. Vivimos en un mundo donde las personas suelen definir su valor por lo que tienen, por el dinero, por el reconocimiento, por el éxito, por la posición, por los logros. Pero Dios mira mucho más profundo. Él observa el corazón, y cuando comprendemos eso, dejamos de pensar que nuestro valor disminuye cada vez que enfrentamos una dificultad, porque entendemos que seguimos siendo amados por Dios, incluso durante nuestras temporadas más difíciles. Existe algo que pocas veces notamos mientras atravesamos una prueba. Dios muchas veces está haciendo varias obras al mismo tiempo. Nosotros solamente prestamos atención al problema que tenemos delante, pero mientras tanto, Él también está fortaleciendo nuestra paciencia, está enseñándonos a confiar, está preparando encuentros futuros, está cerrando caminos equivocados, está abriendo otros nuevos, está formando un testimonio que algún día servirá para levantar a muchas personas. Porque nunca olvides esto, las pruebas que hoy estás viviendo podrían convertirse mañana en las palabras de esperanza que otra persona necesitaba escuchar. ¿Cuántas veces has recibido ánimo precisamente de alguien que pasó por una situación parecida a la tuya? Generalmente, esas personas hablan con una autoridad diferente, porque no hablan solamente desde la teoría, hablan desde la experiencia, conocen el dolor, conocen las lágrimas, conocen las noches largas, conocen el miedo, pero también conocen la fidelidad de Dios, y precisamente por eso sus palabras producen tanta esperanza. Tal vez hoy Dios está formando en ti ese mismo testimonio.
Quizá dentro de algunos años conocerás a alguien que estará atravesando exactamente el problema que hoy te preocupa. Y podrás decirle con toda sinceridad: yo también pensé que no iba a salir adelante. Yo también lloré. Yo también tuve miedo. Pero Dios fue fiel conmigo. Y si lo fue conmigo, también puede serlo contigo. Ese tipo de palabras solamente nacen después de haber caminado por el valle. No aparecen de un día para otro. Se forman durante el proceso. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, encontramos una enseñanza que al principio puede parecer difícil de comprender. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje no está diciendo que debamos disfrutar el sufrimiento. Lo que nos enseña es que las pruebas producen algo muy valioso. Producen crecimiento, forman perseverancia, desarrollan una fe mucho más firme, porque una fe que nunca enfrenta dificultades difícilmente llega a fortalecerse. Es parecido a un músculo del cuerpo. Si nunca es ejercitado, permanece débil. Pero cuando enfrenta resistencia, poco a poco se fortalece. Nuestra fe también crece cuando aprendemos a seguir confiando en medio de las dificultades. Y quizá ese sea uno de los mayores regalos escondidos dentro de las pruebas. Ellas nos obligan a acercarnos mucho más a Dios. Hay personas que comenzaron a leer la Biblia con mayor profundidad precisamente durante una etapa difícil. Otras descubrieron el poder de la oración cuando ya no encontraban ayuda en ningún otro lugar. Muchas aprendieron a depender completamente de Dios porque comprendieron que sus propias fuerzas ya no eran suficientes. Y aunque nadie escogería voluntariamente atravesar esos momentos, muchos reconocen tiempo después que fue precisamente allí donde conocieron a Dios de una manera mucho más profunda. Existe otra realidad muy importante. Las pruebas también revelan aquello sobre lo que realmente está apoyada nuestra confianza. Cuando todo marcha bien, es fácil pensar que nuestra seguridad proviene del dinero, del trabajo, de la salud, de los planes. Pero cuando alguna de esas cosas cambia, descubrimos dónde estaba realmente apoyado nuestro corazón. Y Dios, con amor, utiliza muchas veces esos momentos para enseñarnos que la seguridad verdadera solamente puede encontrarse en Él. Porque todo lo demás puede cambiar. Las circunstancias cambian, las personas cambian, la economía cambia, los proyectos cambian, las emociones cambian, pero Dios permanece siendo el mismo. Su amor no cambia, su fidelidad no cambia, sus promesas no cambian, su presencia no cambia. Eso significa que aun cuando todo alrededor parezca inestable, todavía existe un lugar donde podemos descansar. Y ese lugar es la confianza en Dios. Tal vez hoy estés viviendo una prueba que nadie más conoce. Quizás sonríes delante de todos, mientras por dentro estás librando una batalla silenciosa. Tal vez cada día haces un enorme esfuerzo por mantener la esperanza. Si ese es tu caso, quiero recordarte algo muy importante. No permitas que la duración de la prueba te haga olvidar la fidelidad de Dios. Él no ha dejado de sostenerte. Si has llegado hasta este momento, es porque su mano ha estado contigo incluso en los días donde no la sentías. Cada respiración, cada nuevo amanecer, cada fuerza para continuar, cada pequeña victoria, todo ha sido una muestra de que Dios sigue obrando en tu vida. Y aunque quizá todavía no veas el resultado final, puedes tener la certeza de que Él no desperdiciará ni una sola lágrima que hayas derramado. Llegará el momento en que comprenderás que aquellas pruebas que tanto temías no vinieron para destruirte. Vinieron para convertirte en una persona más fuerte, más sabia, más humilde, más paciente y mucho más cercana a Dios. Porque al final descubrirás que el propósito de las pruebas nunca fue quitarte la esperanza. Fue enseñarte que la esperanza verdadera jamás dependió de las circunstancias, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que nunca deja de cuidar a sus hijos.